Gracias por acompañarnos esta tarde en esta charla que esperamos que sea interesante con Félix, con Cristina, con David y yo que hago un poquito de moderador y de introductor del tema. Félix es de sobra conocido, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, profesor de Economía y Ética, uno de los promotores de la plataforma Ciudadanos y uno de los firmantes del manifiesto por una creación de un nuevo partido político en Cataluña. Por tanto, es buena parte responsable de lo que hoy somos nosotros y estamos aquí. Tiene muchísimos libros publicados, artículos, ensayos. En concreto es el último, la deriva de la reaccionariedad de la izquierda, que es donde nosotros vamos a basar un poco el inicio del coloquio, y luego, bueno, ahí saldrán derivaciones, puesto que es un coloquio un poco abierto, ¿no? Hablaremos de varios temas, pero a lo mejor la conversación nos lleva hacia otros y enfocaremos finalmente hacia la política municipal, que es lo que realmente nos interesa en este momento. Cristina, ya sabéis, es nuestra alcaldable, la número 1, y David, nunca le agradeceremos suficiente las veces que viene, cada vez que lo llamamos está aquí, nos acompaña, en fin, gracias, no es más, porque viene siempre y yo me les veo de agradecer. El debate lo hemos dividido, el coloquio lo hemos dividido en dos bloques fundamentales. Uno, al que hemos llamado la izquierda racionaria, basándonos un poco en el libro con un par de preguntas abiertas en donde intervendremos, bueno, Félix sobre todo, que es el autor y el que nos puede ilustrar mejor, luego nosotros iremos interviniendo, o no, dependiendo de cómo quieran contestar las preguntas, y un segundo bloque que hemos llamado la fascinación nacionalista, que es el tema en donde luego introduciremos la política municipal y cómo la izquierda ha comprado el mensaje de los nacionalismos, ¿no? Al final nos gustaría que hubiera un poquito de preguntas. A ver si tenemos tiempo, si puede ser, sería interesante que las dudas que pudiésemos comentar. Espero que sí, tenemos muchas cosas por hacer, muchas preguntas. Bueno, empezamos por la primera, si acaso, a ver, Félix. Mira, el apartado de izquierda racionaria analiza unos campos que a tu entender son los que ha abandonado la izquierda y que antes había hecho suyos, por ejemplo, la lucha contra la religión, la promoción de la ampliación constante de las fuerzas productivas, la lucha contra el nacionalismo, fundamentalmente, que es en lo que nosotros vamos a centrar este coloquio, la lucha contra el nacionalismo de estos tres. ¿A qué crees fundamentalmente que se deben estos abandonos por parte de las políticas de izquierda, y sobre todo socialistas, que eran las que las habían defendido con más ahínco a partir de un cierto periodo de la historia? Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por la invitación. Hacía tiempo que no estaba en acto de vinculación política directa y me siento muy halagado de que me hayáis invitado. Hacía tiempo, el otro día estuve en el acto de Baos, no voy a engañar, pero no fue por acá. Yo pasaba por allí y entonces, porque me dijeron que fuera por el de la primera fila y entonces echaron a uno de la mesa y me subieron a mí. Y yo tuve que hablar, pero bueno, va con ganas, pero no me programa preparado. Y ahora sí que venía con la intención de hablar. Creo que no sería un mal modo de arrancar la conversación que podemos tener, hacer un poco de abuelete, cebolleta y recordar en qué circunstancias aparece el proyecto de Ciudadanos, cuándo nos ponemos a firmar el manifiesto. Porque creo que retrospectivamente, de alguna manera, el libro es una decantación de reflexiones que se pudieron cocer o agitar la conciencia de al menos de algunos de los que estábamos allí, obviamente, en mi caso, puesto que soy el autor del libro. Y es que cuando tantos catalanes, cuando llegó los socialistas PSC al gobierno, pensábamos que era la ocasión de la razón. En una sociedad que había estado inoculado por un virus profundamente conservador, directamente reaccionario, que es vincular la idea de pertenencia a la comunidad política, hacerlo a través de la idea de identidad. No es un conjunto de individuos comprometidos en un punto de defensa de derechos y libertades, sino tú, porque participas de unas características, de unas esencias, entonces eres ciudadano, ¿no? Eso que corresponde con las ideas más sombrías que han nutrido la historia europea, ¿no? Está en el origen de la Primera Guerra Mundial y es el fermento con el que se abastece el nazismo, la idea de que la nación alemana está constituida en torno a un sentido del pueblo
Y además reparemos en una cosa, que mientras la ciudadanía no admite grados, uno es ciudadano o no es ciudadano, la identidad se admite grado, tú eres más o menos en virtud de la identidad. Eso es sobre añadido a un componente, esa particularidad totalitaria en Cataluña se añade a otra que lo hace prácticamente totalitario. Es que como la realidad demográfica de Cataluña no es muy diferente a la realidad española, si uno mira la composición de los apellidos en Cataluña, los 20 primeros apellidos, Barcelona, en cada una de las ciudades importantes de Cataluña, son los mismos que puede encontrar uno en Madrid, los Martínez, Pérez, López, Sánchez, etc. Si uno mira la composición de las élites políticas, se parece como un huevo a la castaña. Es decir, que la realidad demográfica de Cataluña, que el 95% de los catalanes tenemos como lengua materna el castellano, no se corresponde con una realidad impostada, una superestructura que ha ahormado y ha asfixiado la realidad. Y además que se corresponde con los únicos segmentos privilegiados. Yo siempre hago una comparación, quizás que parezca un poco extravagante, pero que creo que resulta iluminadora. Y es que si uno le preguntan cómo se llama el americano medio, o un americano adulto dirá John Smith, no dirá toro sentado, ¿no? Bueno, hay uno que estaba aquí antes y este es el genuino norteamericano. En cambio aquí hemos asumido que un tipo que se llama José Pérez, que seguramente es el nombre y el apellido más común en Cataluña, es un extranjero en algún sentido. Reparemos que hay un uso de inmigrante que hemos tratado. La gente, cuando va a Madrid, los españoles que iban de una otra parte, no se llaman inmigrantes. Y aquí hemos asumido que un ciudadano que se mueve dentro de su estado, que está trabajando en su propio estado, y se ha desplazado, es un inmigrante. Nadie que va de Texas o de Chicago a Nueva York habla de inmigrantes. Los inmigrantes son los extranjeros que superan la barrera nacional. Digo, pues que ese componente que el nacionalismo había inoculado, creíamos que iba a encontrar una resistencia en aquellos que por herencia ideológica les correspondía, que eran los socialistas, que estaban comprometidos con ideas de ciudadanía. Y de pronto, para sorpresa de algunos, quizá para otros que desconocíamos algo más, no tanta, lo que vimos es que al revés se radicalizó ese discurso y que de pronto la izquierda había abandonado ese proyecto. Los Ciudadanos nace con esa aspiración a reclamar una sociedad mestiza de gentes en donde la identidad es múltiple, es plural, no gravita en torno a la lengua, sino en torno a miles de condiciones y desde luego no es un argumento político, es apelación a las raíces, como dice mi amigo Fernando Sabater. Los ciudadanos, las lechugas tienen raíces, los ciudadanos tienen pies y van de aquí para allá. Esa apelación a las esencias nacionales es una extravagancia, pero que es el punto de fundamentación de un pensamiento profundamente conservador. A mí por seguir con el Ilván ese, que yo creo que hay algo que caracteriza las naciones de ciudadanos. A veces se olvida que el lema completo de la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad, y había un cuarto principio, que era unidad indivisible de la nación. Eso, si ustedes lo miran, los edificios de la tumba de Mahat, y eso tenía su sentido. Es que cuando todos hemos tomado decisiones que nos comprometen a todos, nuestros derechos han sido respetados, no cabe decirle a unos, pues si no se toman las decisiones que a mí me gustan, yo me marcho, porque eso es romper las reglas del juego, sustituir la argumentación racional, el debate democrático, por el chantaje. Eso es lo que dio el origen, está en el origen de la ilustración de las naciones que alimentan las revoluciones democráticas, de la idea de ciudadanos, y que la izquierda mantiene. Y de pronto nos encontrábamos con una aspiración política que la izquierda ha blanqueado en España, y esa es la parte inquietante, que es seriamente conservadora, porque háganse esta analogía. Cuando hablamos de la idea de que el conjunto de ciudadanos del Estado español, el conjunto de ciudadanos españoles, los catalanes podamos decidir romper la comunidad política, no es diferente a que un conjunto de ciudadanos españoles decidiéramos echar a Extremadura del conjunto de España. Nosotros votamos echar a otros. En rigor estamos decidiendo lo mismo. Nosotros, unos cuantos catalanes, decidimos echar al conjunto a unos españoles de lo que es una parte suya. No hay nada más comunista que el territorio político. El territorio político todo es de todos sin que nadie sea dueño de una parte alguna. Cuando ustedes están en Huelva, o están en Sevilla, o están en Madrid, o cuando un sevillano viene a Barcelona, cuando un madrileño viene a Barcelona, sus derechos están intactos. Él es dueño
de eso, porque no es de nadie en particular, no es su casa. Nuestra casa tiene sentido bajo el espacio común jurídicamente confirmado de la Constitución. Nos permite reconocer que yo tengo un coche y puedo hacer un uso del coche, pero no cualquier uso. Yo no puedo utilizarlo para atropellar a la gente. Entonces, esa concepción según la cual el territorio político todo es de todo sin que nadie sea dueño de una parte y por tanto nadie puede decidir privar a otro, convertirlo en extranjero, es lo que se había roto. Y cuando a veces dicen, no, es que hay partidos xenófobos, digo, sí, hay partidos xenófobos y hay otros partidos superlativamente xenófobos. Porque una cosa es resistirte a que un extranjero sea tu conciudadano y otra cosa, bastante peor, es que además quieras convertir a quien es conciudadano en extranjero. Quieres decir, te voy a privar de derechos de ciudadano. Y eso no se puede hacer en nombre de la igualdad. Entonces esa idea, esa aspiración, digo yo, es una de las líneas de reflexión del libro junto con otras, pero seguramente esa es la deprimente aportación hispánica, porque estamos viendo, pensando en otras apelaciones conservadoras respecto a la religión, una comprensión según la cual, pues, un experimento mental, imagínense, muchos de ustedes recordarán la película aquella de los Monty Python, La vida de Brian, ¿no? ¿Se acordarán? Imagínense que hoy estrenaran La vida de Brian. ¡Qué escandalera! Y si en vez de Jesucristo apareciera el profeta, es que ni la estrenaban. Y, bueno, La vida de Brian, pues allí aparecía pues, Hijos Magníficos aquel, oye, inmediatamente montaría un escándalo porque es una minoría, y como se acabamos de hablar de una minoría, ¿no? La Loreta, que la explicación de tener hijos es contravenido por la ley, por la biología, seguramente eso sería motivo de escándalo. Y hoy quienes en aquel momento defendían esa película en nombre de la libertad de expresión, es muy posible que estuvieran en la puerta escandalizándose y diciendo que habría que prohibir. Entonces, mi preocupación en ese libro, y creo que es lo que no está desvinculada de la aparición o del proyecto de Ciudadanos, es resistirse a eso y decir, no, hay una tradición ideológica que ha sido abandonada, que es la tradición de ciudadanía y que ha de ser rescatada políticamente, ¿no? Y en ese sentido creo que no está desvinculado, espero, que solo sea por articular mi vida con cierto orden y decir, pensar que uno no va de aquí para allá. Si me permites, se oye, ¿no? Bueno, después de leer el libro, en cuanto al tema de la izquierda, si me permites, saco unos puntos que me han parecido bastante importantes de cómo ha comprado la izquierda el relato nacionalista. ¿Cómo lo han comprado? Bueno, y entonces he apuntado una serie de puntos. Y bueno, uno de los temas que habla es que ha comprado la idea de comunidad política cimentada en la identidad cultural y no en la persona. Otra es la justificación de establecer límites a la redistribución. O sea, tú hablas en tu libro que la izquierda al final lo que quiere es la redistribución. Si ellos aceptan que hay unos territorios que son más ricos que otros y que estos territorios ricos tienen más derechos, al final esto va contra la idea redistributiva de la izquierda. Como el tema de mantener los privilegios fiscales en las comunidades ricas y solamente sostenida por derechos históricos, sin ningún otro tema. Y bueno, luego está el tema de levantar fronteras donde existe cualquier átomo de identidad nacional. El tema de la redistribución, esto va en contra un poco de las ideas de la izquierda, de la igualdad del ciudadano, ¿no? Que va un poco ligado a la idea que comentabas de que el territorio es de todos y pertenece a todos, y si un grupo amenaza con marcharse, se está pervirtiendo el espacio común, la política y la democracia. Por otro está el tema de la igualdad. Y aquí en Cataluña, bueno, está hay dos tipos de desigualdad, que por lo que he entendido tú hablas. Una es la de ricos y pobres, ¿no? Pues como esto es una comunidad rica, esta se tiene que separar, pero es que además dentro de la comunidad también se tiene que separar entre los que hablan un idioma y los que hablan otro idioma. Y esto lo ha comprado. Y por otro lado, el tema de la desactivación de la política, que es al tener, al estar dividido el Estado español, hace que se convierta en un Estado débil. Porque cada comunidad tiene una competencia con el resto por bajar impuestos. Esto va contra la izquierda.
que al final la izquierda tenía la idea de subir los impuestos y que sean progresivos para poder redistribuir. El tema de perder, las administraciones pierden poder de negociación. Si cada administración negocia con proveedores de manera separada, está perdiendo poder de negociación. Y por otro lado, y llegado a este punto también, se están desaprovechando economías de escala, pues seguramente en temas de electricidad, en temas de agua, si cada uno se dedica a gestionar, o incluso en temas de sanidad, educación, bueno, sanidad que quizás sea más, ¿no? Que las economías de escala aquí hace que pierdan eficacia. No sé, y das una serie de explicaciones que a mí me gustaría también, no sé si podrías apuntar. No, lo has desglosado, que no me queda ya casi nada por añadir, aunque sí creo que podríamos hacer un par de acotaciones, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad, precisamente, si hay algo que a veces se olvida, es que la igualdad es una relación entre individuos. Es decir, hablamos de que los individuos son iguales y tienen acceso a una igual posibilidad de redistribución de los recursos. No tomamos comunidades, los grupos, que serían perfectamente compatibles con profundas desigualdades dentro de los grupos, como suele suceder, ¿no? La idea de que Cataluña paga impuestos, que es una ficción, pagamos, o sea, no hay una casilla donde ponga IRPF, usted es catalán, añada y paga un poco más, ¿no? Pagamos en función de los individuos y además redecidimos en función de nuestras necesidades, bueno, un sentido tentativo. Una comunidad política es una unidad de decisión, es decir, todos tomamos decisiones que nos comprometen a todos, y una unidad de justicia. Lo hacemos en virtud de principios que nos parece razonable invocar en función de los intereses generales. Si, por ejemplo, pues imaginemos, acudimos al Parlamento, va uno de Barcelona o de Madrid o de donde sea diciendo, oiga, es que se necesita que lo que todos hemos aportado a la caja común, pues los ingresos vayan a mi ciudad porque hay unas necesidades por cubrir y esas necesidades son importantes y son los que están más necesitados. Él está invocando un principio interesante que es, de acuerdo, todo esto, pues, hemos hecho de todos, tomamos decisiones, pero hemos de aportar ese dinero al que esté más necesitado. Por tanto, si le apareciera otro de Extremadura o de otra parte y dijera, oiga, pues es verdad, tiene usted razón, pero ese principio me parece razonable, pero es que realmente el que está más necesitado no es este que usted me dice, sino este otro, precisamente porque nosotros hemos invocado el principio de que hay que atender al más necesitado, pues tendríamos que decir, pues es verdad, y entonces lo que hacemos, y es como lo hacemos, si hay una catástrofe en Andalucía o hay una catástrofe en Barcelona, los recursos se orientan ahí, porque las decisiones nos comprometen a todos y todos formamos parte de la comunidad de la justicia. Cuando se dice, no, es que hay que hacer balanzas fiscales, porque aportamos demasiado, bueno, ese principio llevado al particular, dice, bueno, ¿y por qué los de Barcelona le tenemos que dar con más dinero a los de Lérida? Porque ya no son los nuestros. Entonces, es que esos sí son los nuestros y los otros no. Precisamente lo que establece una nación política es una frontera en donde un conjunto de ciudadanos redistribuye. Pero hay un factor añadido que a veces se descuida, y es que la unidad de valoración política no es nuestra comunidad autónoma. El problema, imaginemos el problema de la lengua, que es una tontería, ¿no? El problema de la lengua es que no es solamente que un conjunto de catalanes puedan quedar discriminados en acceso a ciertas posiciones laborales, es que hay un conjunto de españoles que en una parte de su país no pueden ir a trabajar, aunque sean competentes. No vamos a tener el mejor médico, porque hay un señor que nos dice que aquí no puede ir, en Valencia tampoco, en el País Vasco tampoco, en Galicia tampoco, porque establecemos un requisito completamente arbitrario e irrelevante para la tarea para la cual tienen que realizar la actividad. Si yo soy un cirujano, y saben ustedes que en Mallorca pues, han empezado a expulsarlos en función de requisitos lingüísticos. No, pues, de acuerdo, usted dice que yo quiero ir a hablar con el médico o con el cirujano en mi lengua, aunque todos tenemos una lengua común, y eso habría que argumentar. Pero bueno, pues ya habrá alguien en el hospital que usted irá junto a usted y traducirá al cirujano, pero no se requiere que cada uno de ellos lo exija. Eso hoy está estableciendo barreras. Y además se está produciendo un fenómeno singular, y es que cuando una comunidad autónoma no tiene lengua propia o identidad, se lo está inventando. Ayer leía que Castilla-La Mancha está diciendo que nosotros primero, que se van a abrir plazas de funcionario, pero no va a poder venir cualquiera de fuera, ¿no? Los de casa primero, ¿no? Estamos repitiendo el argumentario, y entonces eso con esa izquierda hipócrita que a su vez te está diciendo welcome refugees, ¿no? Pues welcome refugees, pero en cambio el que viene de aquí de la comunidad al lado, pues si no la tengo, y oiga, se están encontrando lenguas, porque todo eso es cuestión de ponerse pacientemente. El Bable, en Extremadura han encontrado identidad propia y una lengua, y siempre aparecen los filólogos. No se preocupen, que ya llegarán y harán doctrina
y establecerás el fe diferencial. El fe diferencial. ¿Por qué? Porque es una barrera cuando tú te has debilitado y no puedes. Estamos inventando el Estado. Si yo no puedo modificar las reglas de todos, pues voy a levantarme. Y estamos rompiendo el escenario de convivencia común. ¿Cómo ha sido eso posible? Lo asombroso, y esa sí que es una singularidad española, es que ese relato nacionalista, conservador, vamos a decirlo claro, los vencedores de la guerra civil. Ahí, hace poco apareció un artículo de Luis Soro en El País, mostraba que la comunidad autónoma donde la menor represión hubo fue en Cataluña y después en el País Vasco. Y en Extremadura y en Andalucía fue donde hubo más muertos en la dictadura franquista, por habitantes. Entonces, y luego hay otros datos que a veces se olvidan. Cuando llegan las primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos, ¿qué partido creen que heredó el mayor número de alcaldes franquistas? El 80%. Convergencia. Alianza Popular, apenas el 8%. Esa es la continuidad. Ni siquiera en anécdotas, ahí va una. Antes lo comentábamos en el coche. Hace unos 10 años, Maragall, antes de llegar a su deterioro mental, no el antiguo alcalde, ¿no?, dictó unas memorias que las dictaba a una escritora, Esther Tusquets, y a otra autora, que no me acuerdo quién era, yo soy amigo de la gente editorial, y entonces en un momento, a lo largo de la entrevista, cuenta cómo cuando llegan las tropas de Franco, la familia la celebra aplaudiendo con las orejas. Bueno, entonces se escribe el libro, se imprimen ahí en 1000 ejemplares y se entera el actual alcalde, bueno, que puede ser el alcalde, el hermano, y la reúne y por técnica soprano dice: no, este libro tiene que desaparecer, no ir a los tribunales, no. Ese libro, esos 100.000 ejemplares tienen que quemarse, y esos 100.000 ejemplares desaparecen. Yo tengo una copia, desaparece un cuadernillo en donde están escritas como el nacionalismo, las familias, bienestar de Cataluña, pues está contentos con el anarquismo. Y a la semana siguiente, naturalmente, vimos a la hermana Maragall en un acto de la memoria histórica. Y entonces estaban borrando las huellas, ¿no? Bueno, de pronto la izquierda ha descrito la guerra civil como una derrota de Cataluña en el nacionalismo, y eso, que era una mentira, porque fue una oligarquía en una parte y en otra de España, hoy lo ha comprado la izquierda y lo ha blanqueado, porque, y eso es lo terrible, porque si la izquierda dijera que esto es lo que es, esto se acababa. Y aquí hemos visto como exactamente el contrario, que la posición del Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña, que es fundamentalmente responsable, es creer que hay un hálito de razón, un pensamiento profundamente reaccionario e antiparitario. En lugar de combatirlo ideológicamente, como hemos combatido el sexismo, como hemos combatido el racismo, y dice: es que son muchos. Y diga, ¿sabe usted cuántos eran los tipos que en Alabama se oponían a que entrara Rosa Parks o las estudiaran en el autobús, o que las estudiantes negras pudieran acceder a la universidad? Eran muchísimas, muchísimas más. Por supuesto que eran muchísimos más. Y contaban con el gobernador del estado, que se puso ahí al frente. Y que se puso ahí al frente. Y se oponían a sentencias de la Corte Constitucional. Y a pesar de que eran muchos, como también han sido muchos los machistas, y hemos conseguido modificar las preferencias, los deseos y las voluntades. Y es razonable que hagamos lo mismo con esto. Si el pensamiento es conservador, pues lo combatimos y lo discutimos. No creemos que hay una parte de razón en el machismo, en el sexismo, y por supuesto en el racismo, ni buscamos un punto intermedio. No, lo que tenemos que asumirlo es que puede que sean muchos, pero eso no les da razón. Pero es que solamente si asumimos que eso hay que combatirlo y que está mal, y que entonces se puede batir, pero si asumes que hay un punto de verdad, lo hemos cerrado. Y esa es una responsabilidad que la izquierda ha contribuido a decir que hay un diálogo. O sea, el diálogo no puede ser otro que la discusión seria de lo que están diciendo, y lo que están diciendo es profundamente reaccionario. Bueno, es que luego hay otro tema que me parece muy interesante, que era el tema de cómo intentas explicar por qué la izquierda ha tomado esta deriva, ¿no? Y bueno, lo divides en 5 puntos, si no lo he entendido mal. El primero era el tránsito de la igualdad a la entidad, y es por la dificultad que tiene la izquierda pues para encontrar respuestas a la crisis que ha habido del socialismo y a los problemas que está habiendo en el estado del bienestar, ¿no? Entonces empiezan a hablar de la multiculturalidad.
Luego ha habido otro tema, es la aceptación del relato histórico según el cual España tiene una deuda, o sea, España tiene una deuda con Cataluña que proviene del franquismo porque se la trató mal, ¿no? Es como una... Y todo aquello que tiene que ver con España o cualquier cosa que tenga, cualquier presencia del Estado español en Cataluña está visto como una agresión y además es visto como algo de derechas, ¿no? Y incluso no es que a veces la izquierda renuncie a la bandera, pero bueno, pues casi como que el llevar la bandera es de fachas y es de gente de derechas. Y ligado un poco también con lo que estabas comentando, era el tema de que es complicado el diálogo con los nacionalistas, porque en realidad, según si no he entendido mal, lo que tú dices es que ellos no quieren dialogar. Al final, lo que ellos quieren llegar es a que tú aceptes sus tesis. Todo lo que no sea aceptar sus tesis es que te estás oponiendo a ellos y que, bueno, que es una agresión, no, bueno, a ellos, y como ellos se identifican con el pueblo de Cataluña, es una agresión a ellos y sobre todo al pueblo de Cataluña, ¿no? Y el PSC a veces incluso hasta compra estas tesis, ¿no? que llegan a decir a veces no podemos quedarnos al margen de los sentimientos de la sociedad, ¿no? Y empiezan a hablar también de la identidad y de los sentimientos. El tercero que me parece muy interesante es para ganar elecciones tanto en Cataluña como en el País Vasco. Ellos encuentran que tiene que ser el luchar contra los partidos nacionalistas, que al final son los que ganan en las elecciones generales. Para luchar contra ellos tienen que hablar de temas de la identidad, si no, pues no se consiguen votos. Y por otro lado juegan con un tema que tú le llamas la anestesia política de los inmigrantes, que es en las elecciones autonómicas, los inmigrantes, que inmigrantes entendemos que vienen de Extremadura, Andalucía, Murcia, de otras partes, no van a votar, lo que se llamaba, yo recuerdo en política se llamaba la dualidad del voto, ¿no? También o votaban en generales a unos y a otros votaban diferente, o incluso no iban a votar porque es como que esto no iba con ellos. Se les había llegado a convencer de que Cataluña, bueno, pues era de los nacionalistas y que esto no va con ellos. Entonces, al final, ¿por qué voto tienen que competir? Pues tienen que competir por el voto de los que van a votar. ¿Y los que van a votar quiénes son? Los que sí que tienen una identidad, o se sienten identificados con Cataluña y con Cataluña. Y luego, por último, el tema de que en Madrid, al haber oposición, o no sé, siempre se sacan las vergüenzas de todo el mundo. Y la corrupción de uno, la corrupción del otro se va sacando. Y aquí en Cataluña se ha hablado siempre del oasis catalán. Incluso Maragall habló del 3% en el Parlamento. Un día dijo, ustedes tienen un problema, que es el 3%. Pero luego reculó y dijo, ostras, esto hay que taparlo. Bueno, dejó 3% en ese momento. Seguro, y más. Y para evitar daños colaterales y que continuase el oasis, y supongo que también pues acuerdos entre el PSC de aquí con el PSOE de Madrid, pues todo esto se tapaba. Y esto me hace mucha gracia, bueno, me ha gustado mucho la idea, el tema que cuando comentas que aquí esto hace que se les vean como grandes políticos y una vez van a Madrid se ve realmente la talla de esos políticos que no es tal que la que se vende aquí en Cataluña. Pues estos 5 puntos... Seguramente nos has contado y creo que no hace falta visitar sobre todos ellos. Pero sí creo que vale la pena atender a algunas de esas consideraciones. Primero, el vínculo que se ha establecido, y esto tiene que ver con algo terrible, y es que en España la descripción de nuestro propio país la han hecho los nacionalistas, ¿no? La idea de que hoy un plan ideológico es facha, o la tarjeta única, la tarjeta sanitaria, que son algo que tiene que ver con derechos, está vinculado a la derecha, dice, eso exactamente es lo contrario, es que cualquiera tiene los mismos derechos en cualquier parte del territorio político. Precisamente eso tendría que ver con la izquierda. Entonces, ¿por qué se ha producido eso? Porque han conseguido imponer con la izquierda tareas de traficantes de esa mercancía averiada, la idea de que cualquier mención a España es una mención al franquismo. Y entonces, inmediatamente
relación a cualquier cosa que tenga que ver con España, pues es condenable, y de hecho pues el propio léxico, no hablamos de España sino de Estado español y esas cosas. Otra cosa que sí creo que creo que en estos tiempos que con él, en este segmento, es lo que ha sucedido con la política de la tercera línea, es la biografía entera del PSC. Creo que el PSC es el programa del nacionalismo con 3 años de retraso, ¿no? La política de la tercera línea consiste en decir, los nacionalistas establecen una exigencia, entonces busquemos un punto intermedio entre la exigencia suya y lo que estamos dispuestos a conceder. Esto nos coloca aquí. Esa exigencia será el punto de partida para lo siguiente. Naturalmente, esto lo van a hacer siempre, porque es estrategia ganadora. Yo te amenazo con la independencia o me das algo a cambio. Entonces, me das algo a cambio. Como yo veo que la cosa funciona, la voy a repetir 100 veces. Y esa situación tiene un punto de equilibrio. ¿Se converge en dónde? En la independencia. Porque esa es la situación ganadora, ¿no? Que es el camino único en donde hay. Claro, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no planteamos la situación siguiente? Yo le hago a usted y le retiro competencias. O suspendo el estatuto, le estoy pidiendo ahora, de consideraciones legales, y empecemos a dialogar. Y entonces a lo mejor busquemos la tercera, el punto intermedio entre esta nueva y esta otra. Eso no es tan extraño, porque ¿qué ha sucedido con el 155? Estamos en una situación de degradación política inimaginable. Antes decía de las clases políticas y tal. La degradación política de Cataluña, yo no creo que son dictaduras bananeras, no lo digo exagerando, se pueda. Nosotros, Cataluña está mantenido un fugado de la justicia por el dinero. Está protegido, blindado, con gente que tiene todo un equipo sostenido con dinero. Ríanse ustedes de Bárcenas, porque sobre Bárcenas hay condena moral. Es como si a Bárcenas lo tuvieran pagándole dinero y manteniendo. Quien ha cometido delitos, en el caso de Joana Ortega, lo cogen y lo cobijan en las instituciones. Y además son instituciones, por cierto, en donde el presidente de la Generalitat cobra 80% más que el presidente del gobierno de Madrid. Esto es una especie de chiringuito privado de un grupo gangsteril, y eso además está repetido y votado periódicamente. Y además el partido más votado se hace fotos con un tipo que pertenecía a la organización responsable del mayor atentado terrorista que se produce en Cataluña. A veces se establecen comparaciones y digo, nosotros tenemos un experimento que no, es que bueno, el Vasco no hay violencia. No hay violencia, pero hay un asunto importante. Y eso, la responsabilidad, yo creo, del socialismo, no, incluso de la ideología Rubalcaba en estos días, no es menor. Y es que, como cuando se acabó el franquismo, los franquistas a qué aspiraban. Nadie se acordara de ellos, se volvían a su casa discretamente y nadie les aplaudía y los elogiaba. Y quienes vencimos, la democracia, impusimos nuestras ideas y el franquismo y la palabra franquista actúa como condena. ¿Qué pasa en el País Vasco hoy? Y además pasa en Cataluña. Es que los que mataron, los asesinos, sacan pecho, los que están aislados y arrinconados fueron las víctimas, los que defendieron nuestra democracia, y hay los socialistas, los populares en el País Vasco, son los verdaderos ciudadanos de primera fila, muchos de ellos militando en Ciudadanos y en los partidos del marco constitucional, y la derrota moral es precisamente de quienes nosotros tratamos de defender la legalidad. La sanción moral no se produce, y esa situación es la que se ha producido entre nosotros. Entonces, ¿cómo ha sido eso posible? Bueno, pues porque esa corrupción no es innane, no es ajena a esa explicación, la supervivencia de las clases políticas. Claro, aquí no ha habido una criba, porque no hay el sistema de vigilancia mutua de selección que produce una prensa independiente y una oposición independiente. Precisamente por eso la clase política en España tenía cierta calidad. Yo recuerdo un caso, que si no, quiero que ustedes lo recuerden, Aznar hablando ante la comisión del atentado de Atocha, y él estuvo hablando durante 10 o 12 horas, y el periódico al día siguiente era incapaz de cortar una frase que la pudiera convertir en titular para cosa. Tenían que reconstruirlo, porque no les permitía un titular para machacar. Sí, luego cuando lo Zapatero, igual, ¿no? Cuando usted cogemos aquí los delirios de Torra, los delirios a que hemos asistido en estos días en el juicio. Es que es una cosa, es un no parar, son un montón de adolescentes que han vivido en su burbuja mental diciendo verdaderos desatinos. Hay una cosa memorable, un amigo, un compañero Facebook, recordaba y dice, bueno,
cuando acude Lluís Llach, no sé si lo recuerdan ustedes en su intervención ante el juez, le dice: ¿usted ha tenido un problema con la ley o con la justicia? Dice: después del 78, dice, después del 78 ninguno. Dice: no puede decir, no, y antes tampoco. Me estaba haciendo gracia. Y un amigo mío dice: en realidad, él, que fue de joven falangista y de una familia falangista, era el que ponía en problema a los demócratas. No lo tendría que haber dicho los que poníamos en problema a nosotros. Pero en esa especie de mitología, creyendo que van a una España cavernícola. No soy homosexual, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Viven en una verdadera burbuja donde no se ha habido la crítica, y entonces por eso salen esos fenómenos. Es asombroso que vaya Torra, que vaya Tardá, bueno, los fenómenos o Rufián, gente intelectualmente en el límite, ¿no? No digo que límite. La segunda pregunta del bloque prácticamente estaba contestada, porque era la culpa del abandono sistemático de la izquierda de la idea de nación republicana, libre, liberal, igualitaria, por el concepto de nación étnico-cultural. Por tanto, si os parece, si no tenéis nada que añadir, pasamos a la pregunta del millón. ¿Cómo está el relato? El relato, pues, en fin, estamos en campaña y uno es contento y eufórico, pero como estamos entre amigos, el afán de verdad en que hay que abandonarlo, yo lo veo complicado, ¿no? Hubo un momento verdaderamente constitucional. En España han pasado 2 o 3, cuando la muerte y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, donde un pueblo sale a defender sus derechos y a marcar, a señalar que se están rompiendo la convivencia civil. Y luego también cuando en octubre del 2017, pues, de pronto un montón de catalanes salimos a defender los derechos y libertades, y desde luego ese día descubrieron que no solo estaban solos, que el cuento, y eso yo creo que para los más honrados, que seguramente lo sabrá, los independentistas, los nacionalistas, fue un descubrimiento. De pronto vieron que la realidad era más compleja, porque en el fondo ellos viven en una burbuja, ¿no? Es que hay mala fe, pero luego hay también pues, un tipo que se desayuna con TV3, que vive toda la vida escuchando el eco de su propia voz y se gasta cociendo en su propia salsa, y entonces no se entera nada. De pronto apareció un montón de ciudadanos que estaban dispuestos a romper. También creo que, puestos, y eso es una señal a no desatender, porque seguramente en el ciclo corto tienen los tiempos, pero en el ciclo largo, hace 15 años, un proyecto como Ciudadanos era inimaginable. Yo le recomiendo un libro de Antonio Robles, que es uno de los diputados de Ciudadanos, Historia de la Resistencia. Y aquí hubo gente que en plena democracia, el puyolismo, profesor de instituto, primero consiguieron que 10.000 se marcharan y han hecho una tarea de curva ideológica, y hoy la enseñanza es un núcleo de supremacismo, porque los profesores de los institutos en su gran mayoría están en el proyecto no de afán de pedagogía, no de afán de verdad, no de afán de racionalidad, no de afán de convivencia, sino encanallando las almas con la mentira del independentismo. Pero eso fue una tarea en donde aquí había 4 gatos. Viejos del lugar, cuando tenía que invitar a convivencia, pues quedaba impresionado. Y de pronto apareció un partido consolidado, con una presencia y con una proyección en España. Y ha impuesto, además, que el debate es España. En España, o sea, han llegado otros, lo han incorporado. Sánchez, en un instante de lucidez o sencillamente que su norte de la ambición política orientaba en ese camino, pues dijo cosas atinadas, y de pronto eso se ha descubierto. Además, se ha descubierto pues eso, que hay un conjunto de ciudadanos que pueden responder por ahí. Pero, perdona, ¿tú crees que la izquierda está lo suficiente madura, al menos el Partido Socialista? No, el problema es ese. Esa es la parte buena. Esa es la parte buena. La mala es que hoy el Partido Socialista ha caído en manos del PSC. El PSC, que estaba atomizado, que estaba perdido, hoy es quien el relato de España lo está haciendo un partido que no cree en Estado. Y la consideración de Iceta o de Batet, que cuando lleguen a 2 millones y tal y cual, de gente que no se toma en serio la Constitución, que no está dispuesta a respetar la Constitución, dice que también hay 2 millones de delincuentes y no están dispuestos a respetar la Constitución, y 2 millones de gente que no quiere pagar impuestos. Pero lo que hacemos es modificarlos y hacemos pedagogía y cambiamos las cosas.
Cuando Iceta dice, bueno, es que cuando llega al 60%, pues entonces habrá que convencer a España. ¿Y qué tal si optamos por, en vez de tratar de corregir las creencias de los españoles, que son las decentes de la izquierda, las de libres iguales, lo que hacemos es combatir las creencias para evitar que lleguen al 60%? Y al revés, vuelvo a repetir el argumento de antes, en Alabama seguro que había más del 60%, pero lo que hacíamos era decir, no, puesto que son muchos, pues entonces vamos a atenderlos, ¿no? Si ese es el argumento, pues adelante el machismo y adelante el racismo. Si hay ciertas ideas que nos parecen malas, las combatimos. Y la izquierda se aplica. Y el problema es que hoy en España, en virtud de chantajes políticos, seguramente de algunas torpezas de las que todos debemos ser responsables, se ha producido un escenario y hay un partido que está dispuesto a cualquier cosa con tal de sostenerse. Y hay una cosa que hace muy grave, que es lo de los indultos. Los indultos es grave sustantivamente, pero es que es grave porque es un argumento contrario a la idea de republicanismo en el buen sentido. La idea republicana, democrática, del Estado de Derecho, es que lo que se impone por encima de todo no es la voluntad arbitraria del poderoso, sino que la ley nos impone a cualquier cosa. Entonces, la ley nos hace libres, porque es precisamente la ley la que impide que el poderoso sea un déspota. Me asegura la libertad frente al tipo que me amenaza o me chantajea. Puede que haya un rey en el sentido feudal, o un señor feudal poderoso, que diga, bueno, sea bueno y nos tolere. Pero el hecho de que nos tolere ya nos impide ser libres. Entonces, cuando en el momento en el que Sánchez está diciendo que esperará la sentencia para ver qué hace él, es que está diciendo que por encima de lo que determinan los tribunales, él tiene un criterio que es prácticamente despótico. Yo voy a decidir si es bueno o malo la sentencia. Nos estamos socavando el Estado de Derecho, y ese es un relato que la izquierda, ya no hablemos de Podemos, ¿no? Que está en eso. O sea, Podemos no ha condenado la detención del otro día, ¿no? De un terrorista. Eso es muy serio, ¿no? Y se ha nutrido de eso. En ese sentido, el cambio de relato, la recuperación de la actividad, o sea, la extensión que Ciudadanos establece aquí, y hay auditorios. Hoy en el Parlamento se habla en español. En un momento se escandalizaban y se vaciaban. Un momento, en algunos de los debates democráticos, ¿recordáis? Que le dice más a Albert, estando Montilla delante, estaba un candidato en los debates, y si somos tolerantes que le dejamos aquí en TV3 hablar en castellano y a usted no le pasa nada. Ese es el señorito que es el dueño de la casa. Ese es el déspota. Y bueno, las cosas han cambiado. El asunto es consolidar esas posiciones y esperar, sin esperanza ni convencimiento a estas alturas, que el PSC o que la izquierda asuma esos compromisos que están en su entraña ideológica. Y eso es una particularidad de nuestra izquierda. La izquierda en otras partes del mundo ha comprado las identidades, ha comprado una visión distorsionada del feminismo, ha comprado una complacencia respecto al pensamiento religioso reaccionario, pero lo que no ha comprado es un proceso secesionista. Porque en Italia, en Francia, en Alemania, nadie, ni del arco político, está dispuesto a subir eso, al revés, lo combate. Y aquí, en cambio, pues ya... ¿Y no te parece que es un poco quizá porque a partir de cuando el comunismo pierde la Guerra Fría y la izquierda se queda sin grandes temas, no hablando del proletariado, el pensamiento único al que hablaba al final de la historia de Fukuyama, la izquierda tiene que buscar reinventarse y no ha encontrado todavía el sitio quizá? Sí, o sea, yo creo que hay una parte de eso. O sea, que los viejos modelos no funcionan. Y por otra parte hay otro problema, y es que cuando uno se aburre, me parece algo así, mata moscas con el rabo. Hay una parte del proyecto de la izquierda que se ha realizado. Si uno mira, y esto ya son cosas más sencillas, pero lo que era la Liga de los Comunistas de Marx, el origen del socialismo, aquí lo que hay es una reivindicación del sufragio universal, una reivindicación de algo parecido a los derechos sociales, una reivindicación, digamos, del estado del bienestar, una reivindicación de los bancos centrales, del sector público. Todo eso han sido ya conquistas. Y lo que pasa es que entonces la izquierda parece no haber admitido que esas conquistas suyas ya forman parte del paisaje compartido, y esto no se puede parar. Bueno, es que hoy todo el mundo defiende el matrimonio homosexual para decir una historia muy reciente, ya se ha consolidado. Entonces, lo que no tiene ya sentido es que a partir de ahí enloquezcas en una especie de necesidad, porque eso en el fondo son ya élites, verdaderos lobbies políticos, ¿no? Me parece que con determinados segmentos del feminismo de la última generación, ¿qué es eso de la perspectiva de género?
Si es razonable, yo la compartiré. Y si es razonable, pues es inteligible. Si es verdad que se han desatendido a segmentos más desprotegidos y me parece razonable, lo vamos a defender. Pero forma parte ya lo que nos puede convencer a todos. O es que es una racionalidad especial para la cual estoy incapacitado para entenderla. Porque si es así, entonces ni siquiera puedo entenderla. Entonces de pronto se ha producido una fragmentación del afán de universalidad, que es lo que nos vincula con la idea de racionalidad. Y la izquierda en eso ha entrado en esa deriva. Seguramente por circunstancias diversas, pero sin duda ese desplazamiento de la preocupación por la igualdad, por los derechos sociales y por el bienestar, una especie de fragmentación de la sociedad en distintos grupos en virtud de una identidad que lo explica todo y que es, pues si yo soy homosexual, eso da sentido a todo mi vida. Pues es una característica entre otras, pero no toda su vida hay que entenderlo en torno a eso. Y eso yo creo que es una de las situaciones en las que estamos. El tema del relato, que es retomar el tema del relato, hemos hablado antes de los colegios, del tema de los profesores, y luego, no sé si está de acuerdo conmigo, otro tema importante es el tema de los medios de comunicación, que también ha hecho referencia en algún momento. Es que tenemos aquí a David Mejía, que es experto en temas de medios de comunicación y está en la comisión. Lo estamos reservando para el momento. No, pues adelante de ahí. Entonces no sé si te importa que no, por supuesto, al revés, yo vengo a escuchar y aprender. Que nos haga... Por favor, aquí aprendemos de Félix, que es un placer compartir mesa con él. De todas maneras, previamente, si me dejáis hacer alguna puntualización y algún comentario de todo lo que se ha hablado, respecto al tema de las barreras lingüísticas que se están produciendo en nuestro país, se ha hablado, por ejemplo, de la situación en la que se encuentra, o la que se va a encontrar Baleares, ¿no? Y se ha puesto el ejemplo de los médicos. Pero yo quiero recordar que esto ya está pasando en Cataluña. Y os voy a poner un ejemplo que me toca muy de cerca, que es el de mi padre. Mi padre es colombiano, vino aquí a estudiar medicina y ya se quedó en España, por lo tanto también es nacionalizado español, neurocirujano, y trabajaba en la pública y después también en la privada, y nunca pudo ser jefe de servicio por no tener el nivel C de catalán. Cuando venía gente de otras partes del mundo para operarse a Barcelona, pero nunca pudo ser jefe de servicio por no hablar, no por no hablar, porque sí que lo hablaba, por no tener el nivel C de catalán. Por lo tanto, esta expansión que se está haciendo de estas barreras lingüísticas que quieren imponer, pues es preocupante. De todas maneras, también quiero sacar cosas positivas, ¿no? Y sobre todo cosas positivas que vinieron también por el nacimiento de Ciudadanos. Y Félix también decía que hace unos años en el Parlamento de Cataluña, cuando alguien hablaba en español o en castellano, la gente se levantaba, insultaba, se iba. Y ahora es completamente normal. Por lo tanto, cuesta dar pasos adelante. Tenemos que dar muchos más, no solo en las instituciones públicas, sino también en el día a día, ¿no? Pero la importancia que tuvo Ciudadanos en su momento está viendo recompensada en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, y después, finalmente, no, es que claro, habéis dicho tantas cosas que al final no puedo cogerlas todas, pero sí que me parece importante poner énfasis en que la crisis territorial que estamos padeciendo y sufriendo en España también viene precedida por la renuncia que ha hecho la izquierda a lo largo de los últimos años de abanderar nuestra bandera y nuestros símbolos. Yo creo sinceramente que si la izquierda en el pasado no hubiera renunciado a la bandera de nuestra nación, no estaríamos donde estamos hoy. Estoy segurísimo. Y luego también me ha hecho gracia una cuestión que ha nombrado Félix sobre la tercera vía, ¿no? Que decía, ¿no? Es que los federalistas de la tercera vía es como los independentistas, pero con 2 pasos más. Y yo le doy toda la razón. Y el paso previo es el nacionalismo. Es decir, yo siempre digo, yo no soy independentista, yo soy nacionalista. Entonces yo les digo, o sea, eres independentista, pero con unos añitos más para conseguir el mismo fin y el mismo objetivo que el independentismo, ¿no? Por lo tanto, me parece una reflexión muy adecuada.
Y respecto a los medios de comunicación, pues obviamente en Cataluña vivimos una situación complicada porque cada año se destinan millones y millones de euros de todos los catalanes a subvencionar y a pagar una televisión que es el nodo separatista y que día tras día pues lo único que intenta es transmitir el mensaje nacionalista, independentista y que llegue a todas las casas. Pero es que esto no viene de ahora. Es decir, ahora tenemos la fuerza suficiente como Ciudadanos, por ejemplo, como principal partido de Cataluña, de reivindicar y de denunciar lo que está pasando, pero es que esto, con el programa 2000 de Jordi Pujol, ya era uno de los objetivos que tenían para conseguir estos fines que hoy estamos viendo que quieren conseguir. Por lo tanto, no es que venga de ahora lo de la televisión pública y lo que está pasando con los medios de comunicación públicos en Cataluña, que son una máquina de crear discurso nacionalista y de integrarse en las casas de todos los catalanes con ese mensaje excluyente respecto al resto de España, sino que es algo que se ha venido trabajando durante muchos y muchos años por parte del nacionalismo y por parte de Convergencia, con la cooperación necesaria del Partido Socialista. Porque durante todos estos años nadie ha puesto el grito en el cielo cuando se han repartido los cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. De hecho, ahí están y siguen estando en los órganos de gobierno. ¿Por qué? Porque una vez más el Partido Socialista Catalán ha comprado las tesis nacionalistas y para poder seguir en momentos determinados unos años más en Moncloa o para poder tener temas de cambio a la hora de gobernar en España y gobernar en Cataluña, pues han decidido ceder y abandonar a la mayoría de catalanes, a la mayoría de catalanes castellanoparlantes y también a la mayoría de catalanes que son de izquierda, porque se sentían huérfanos. Por eso también nació Ciudadanos. Se sentían huérfanos porque no había nadie que representara pues los principios de igualdad, de solidaridad que debe representar un partido progresista, y por eso también nació Ciudadanos. Entonces, es evidente que tenemos una situación complicada con los medios de comunicación, porque mientras hayan gobiernos nacionalistas y mientras hayan partidos que, aunque digan que no son nacionalistas, le compran las tesis a los nacionalistas, pues va a ser complicado revertir la situación. ¿Qué tenemos de bueno? Que hay las nuevas tecnologías te permiten que haya nuevos altavoces y diferentes altavoces mucho más difíciles de controlar el mensaje. Pueden ser más o menos efectivos, pero es evidente que las nuevas tecnologías te permiten que la gente conozca tu mensaje y que no tergiversen tanto lo que tú quieres transmitir, ¿no? Por lo tanto, es algo que debemos también aprender a trabajar en ello, sin descuidar, obviamente, el reivindicar unos medios públicos de todos y para todos, porque al final los pagamos todos los catalanes. Y en eso estamos, y seguiremos en la lucha sin caer en lo que ha caído durante todo este tiempo el Partido Socialista, que es cederles los medios de comunicación, cederles las escuelas, cederles infinidad de cuestiones para tener contentos a los nacionalistas y así poder seguir teniendo su parcela de competencias de gobernabilidad en el resto de España. Por eso también es necesario Ciudadanos, pero no solo a nivel catalán, a nivel nacional, sino también a nivel municipal. Porque al final es desde cada uno de los pueblos donde se va sembrando esa semillita, ¿no?, que al final hace que las nuevas generaciones piensen que cosas que no son normales sean normales. Y por eso también es importante tener esa fuerza necesaria desde los municipios, desde las ciudades, desde los pueblos, pues para reivindicar pues esos principios que nosotros creemos que son justos, como son el de la igualdad, o el de la solidaridad, o el de la fraternidad, ¿no? como antes también decía Félix, o el de la unidad nacional, que a veces nos olvidamos de este principio, que es un principio que siempre ha abanderado la izquierda,
Y creo que hay que reivindicarlo y hay que saber transmitirlo. Bueno, para ir cerrando este bloque y hablar luego ya de la política municipal, lanzo la pregunta así al aire. ¿Qué hacemos? ¿Lo conllevamos, como decía Ortega, o podremos vencer desde el constitucionalismo la idea de nacionalismo? Félix, David, Cristina. A ver, yo creo que hay un tema muy importante, y es el tema de que hoy en día las emociones, que hablas tú muy bien en tu libro, están supliendo los argumentos. Y es complicado muchas veces rebatir a un independentista. Bueno, es complicado y es muy fácil, porque es muy fácil, lo vas rebatiendo y llega a un punto que cuando ya el tema no tiene sentido, que se queda sin argumentos, siempre llega al punto de, bueno, pero es que yo os siento así, ¿no? Y una vez llega el tema del yo os siento así, pues el tema es complicado, ¿no? Porque el tema del sentimiento al final sirve para librarme de responsabilidad, ¿no? Esto es lo que siento, son mis sentimientos, y tú en mis sentimientos no te metas, ¿no? Y luego, pues, de este modo es complicado discutir, porque al final de temas objetivos puedes discutir con números, puedes rebatirle, pero de temas de sentimientos es complicado rebatir. Y por otro lado, imponerse el silencio sobre las emociones, ¿no? Es decir, oye, tú, este es mi sentimiento, tú respeta mi sentimiento y tú aquí no te metas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es intentar, los constitucionalistas, quiero decir, es intentar sacar del tema de los sentimientos, pasar al tema racional. Y es complicado. Y luego otro reto que creo que tenemos importante es el tema de los jóvenes. De los jóvenes. Ya sé que es complicado por el tema de los colegios, muchos salen adoctrinados, no voy a decir la palabra, pero bueno, al final sí, es la palabra, ¿no? Y al final yo creo que en partidos como Ciudadanos, porque a veces el otro día en la radio me hizo gracia porque me decían, no, es que aquí en Mataró tú eres diferente al resto de la gente de Ciudadanos, ¿no? Que hablan de la inmersión lingüística, y dicen, no, yo pienso exactamente lo mismo, soy exactamente igual y no soy un bicho raro. O sea, la realidad es que todos somos iguales y todos los que vengan van a ser iguales. Y creo que tenemos, es una responsabilidad, o tenemos más responsabilidad que muchos, de dar ejemplo y decir, bueno, es que nosotros somos normales, nosotros tenemos nuestro pensamiento y vale tanto como el tuyo. Y pasar al terreno racional y no al terreno sentimental. Y luego, perdona, otro tema importante, yo creo que, y ligado, no sé si me estoy adelantando, perdona, porque soy un poco así caótica. Y entonces el tema del populismo, ¿no? Porque creo que estas elecciones ha ganado Pedro Sánchez. Pues al final, porque estaba diciendo algo que todo el mundo quería sentir, ¿no? Vamos a dialogar, porque a través del diálogo, cuando en realidad sabemos que con el diálogo con los nacionalistas no se va a llegar a ningún sitio, pero al final la gente no quiere escuchar malas noticias. Entonces la gente va a votar a aquel que le dice, tú tranquilo, yo te lo voy a solucionar, incluso sabiendo que es mentira, porque al final tenemos todo memoria de pez, y ya no nos acordamos de octubre del 2017. De octubre del 2017 ya nos queda muy lejos y es como, bueno, pues aquello ya no se va a repetir. Pues quizá con esto no se va a repetir, estaba el PP y la culpa era del PP que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, claro, que venga Ciudadanos y diga, ojo, porque esto no se ha acabado. Esto es una lucha que tenemos que continuar una lucha retórica, una lucha en los medios, que tenemos que continuar día a día. Y parece que también, sobre todo yo creo que por parte de Esquerra Republicana, no tanto por el PDK, la idea que se tiene es echar la base, vamos a dejar que vuelva a siga pasando el tiempo y al final pues seremos el 65, puede llegar al 75% que dijo Iceta, que lo mismo dijo el 65, puede haber hecho el 73%, da igual. Y bueno, yo creo que si no seguimos luchando, al final le estamos haciendo el juego al independentismo. Yo creo que con el tema este del diálogo, una vez más, la izquierda ha caído en las entrañas del nacionalismo, porque es un falso diálogo. Es decir, el diálogo
que pretenden los independentistas es la imposición de sus argumentos. Y una vez más, el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza y con Miquel Iceta pidiendo indultos, están cayendo en su trampa. De todas maneras, es cierto que en las últimas elecciones la gente ha votado más por los sentimientos que por la racionalidad, ¿no? Y eso también lo hemos podido ver en los fenómenos que han surgido y en los populismos que han surgido, no solo de izquierda, sino también de derecha. Aunque luego, pues, tampoco ha sido como muchos creían que iban a ser. Aunque han sido alimentados también por los medios de la izquierda. También han sido alimentados por los medios de la izquierda. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de diálogo, tenemos que hablar de diálogo en el sentido amplio de la palabra. Porque el diálogo por parte del presidente del gobierno de nuestra nación con la mitad de catalanes no ha existido. La mitad de catalanes que no son independentistas. Porque con la jefa de la oposición, el presidente del gobierno no ha hablado ni una vez. Entonces, claro, es una vez más entrar en ese marco de los nacionalistas para comprar su relato y que al final acaben pues con los indultos que pretenden. A mí, si me permitís un momento, hubo una frase una vez, no recuerdo, estaba escuchando en la radio, cuando el tema del diálogo ya en su momento del PP, y una frase, creo que fue de Soraya Sáez de Santa María, que decía, hemos intentado dialogar con los independentistas, incluso hoy se trajo el despacho aquí, y comentó algo más y dice, pero es que con el independentismo todo lo que consigan son metas volantes, con un único fin, o sea, aquí hay una única meta que es el independentismo, y todo lo que se vaya concediendo al final son metas volantes. Es que, vamos a ver, la idea de que el diálogo, de que el gobierno de Rajoy no era partidario del diálogo, quedó refutada de manera concluyente. Cuando llamaron a aquellos tíos de una radio haciéndose pasar por radio, no sé cuánto, se hicieron pasar por Puigdemont. Sí. Y Rajoy le faltó tiempo para decir, hombre, ya era hora de que pudiéramos dialogar. Y la idea, eso ya, o sea, ese argumento, lo que pasa es que en la artillería política hay que tener el registro a mano y decir, ahora disparo este argumento. Eso, hablemos de otra cosa, porque eso ya acabó cancelado. Ahora bien, hay un problema mucho más fundamental, y es que, claro, para que el diálogo tenga sentido hemos de compartir la comunidad de referencia. Si el diálogo consiste en que a ver qué me das tú, no, el diálogo es, vamos a ver, ¿qué es lo mejor para esta comunidad? A ver cuáles son sus propuestas y cuáles son las mías. Y dice, no, es que a mí no me interesa usted, yo lo que quiero es romper con usted. Si ese es su principio ideológico, no hay posibilidad de diálogo. Entonces, ahora, lo que sucede es que, no nos engañemos, la palabra diálogo es muy eficaz. Y como es eficaz, lo que tenemos que hacer es que apropiarnos. Y yo creo que en eso, vamos, y no, Ciudadanos se ha equivocado. Digo, ¿no? Yo, por supuesto, estoy dispuesto a dialogar con Sánchez, por supuesto, en aras del interés general, exigiendo, eso sí, la ruptura, y además se sigue de lo anterior, de todos los pactos con los nacionalistas. Asumir que el horizonte político es acabar con esto. Y esto es un horizonte a 20 años y que tenemos que dedicar una parte del presupuesto a lo que es el mayor reto de España. Y usted, como yo comparto, ¿verdad que lo comparte? Y entonces, el que tendría que decir que no al diálogo es Sánchez. Y el que se pondría a decir, que usted diría, y pasarías de la metáfora del diálogo, nosotros somos los del diálogo y usted va con los enemigos de España, para decirlo así, plata y como si fuera Federico I, ¿no? Y entonces... Pero ese es el terreno. Y luego, claro, esta contraposición entre, por supuesto que sí, pero no nos engañemos, la intervención política tiene que operar, y ya vuelvo a la pregunta, ¿qué hacemos? ¿No? Opera sobre tres mecanismos: razones, intereses y emociones. Y esta es la intervención política, no seamos realistas, ¿no? Razones consiste en desmontar los argumentos, teniendo claro que lo que hizo Borrell, lo que hizo Ángel de la Fuente con las balanzas fiscales. Ese argumento, tú lo dices un día y otra vez, y si lo insistes, se acaba, porque la mentira tiene unas prácticas cortas cuando lo has mostrado. La campaña, por supuesto, mediática de lanzar los datos. Segundo, intereses. Claro, los intereses consisten en que la gente tenga una conciencia clara de lo que puede perder. Y a eso, pues en el caso del proyecto independentista, el momento más álgido es decir, usted coge 3 segmentos de población y le dice, a ver, los abueletes, lo de las pensiones, se ha acabado. Se ha acabado 2 meses, que se podía haber acabado. Principio de realidad, entre las acciones y las consecuencias. Yo vivo al lado de la Consellería de Economía, ¿no? Allí
cada no sé cuánto hay un montón de abueletes que se reúnen, arman la bulla. Vamos, porque la próstata presiona, si no se van a parar la Gran Vía cada 5 minutos. Y están ahí, pues, o sea, están allí y paran la Gran Vía, porque esos carecen de principio de realidad, porque todavía no se han hecho adultos, porque nadie les ha dicho, la vida va en serio, diría el poeta, ¿no? Y no los había emplazado. Entonces, los intereses es o recordarle a los jóvenes, su Erasmus no lo va a reconocer nadie, o los campesinos, y eso repetir, intereses, que vean lo que están jugando. Y emociones, por supuesto. Entre las emociones hay una emoción que se llama el miedo. El miedo, que fue la que actuó en aquellas semanas de octubre. Nos vimos en el vértigo de la historia y nos vimos al borde. Saber que algo puede pasar. Por supuesto, seducir, por supuesto. Pero, y si España gana el Mundial siempre, mejor. Pero eso está más complicado. Pero es verdad que hay que actuar sobre el dispositivo nacional. Luego, todo eso te refiere a la estrategia política. Luego, porque te das cuenta que he hecho una argumentación racional en favor de esto. He argumentado de cómo hay que intervenir en política, pero no nos engañemos, la intervención política consiste en eso. Y a veces incluso nos plegamos a eso porque adoptamos puntos de vista por no resistirnos a las emociones que hay en ese momento, ¿no? Pues, la típica situación cuando hay una violación, cuando pasó de la manada, y ¡oh, pues cambiemos las leyes, ejecutemos gente en las plazas públicas! Eso también le llevase por las emociones. ¿No? Hay que mantener cierta temperatura mental, es decir, aguantar el tirón, ¿no? Y claro, y por supuesto también exige poder. Un poder que no tenemos. Hablar de los medios de comunicación, eso es verdad, pero ¿qué sucede? Que las redes sociales se afectan, segmento que son los jóvenes. Pero buena parte de las generaciones que vinieron aquí, de mis padres, o la situación de tanta gente, que vino aquí, esto que tú antes mencionabas, que a mí me parece un dato básico. Yo digo muchas veces, digo, cuando mis padres vino aquí, si tenía un problema con el vecino, pues no iba a la policía porque no se sentía ciudadano, porque estaba en una dictadura y era alguien como invitado a una fiesta, sino que había la cabeza enlazado, que era lo que había hecho el pueblo toda la vida, pero no tenía una conciencia de los derechos. Y el nacionalismo ha heredado esa conciencia de que sois de fuera y no tenéis derechos ciudadanos, y por eso no votaban en las autonómicas y votaban. Esa conciencia de ser de fuera, porque como nunca disfrutaron de la condición de ciudadanos, ahora tampoco la han reclamado. Bueno, pues ese segmento de población es el que hay que activar y movilizar y agitar, y además de frente. Es decir, a veces con la lengua dicen, bueno, es que la diversidad, y vamos a ver, estamos ante una lengua que es eficaz, que usted le va a permitir ir por el mundo, que es la segunda lengua más hablada, ¿no? Y eso es un instrumento útil que le permite comunicarse, moverse por aquí y por allá. Es un activo. Entonces no tenemos por qué estar a la defensiva ni como avergonzados, ¿no? Sino que tenemos que reconocer su potencial. Claro que la primera vez se van a escandalizar, pero se escandalizan, y al quinto día, como se han vivido, como se han sostenido en bluff, argumentos que jamás se han preocupado de cuestionar, todo es una... Pues les pasa lo que les pasaba con perdón, porque da competencia, pero es muy amiga mía, cuando partió Cayetana. Cayetana hacía las preguntas inaugurales. Diálogo. Pues ¿por qué? Porque había utilizado la palabra como una mercancía vacía que nadie le había emplazado a decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto, eso requiere un trabajo constante y no rendirte a la primera. Imponer el argumento, y el argumento se mantiene, y por supuesto añadiendo otras cosas, y vas desmontando. Pero claro, si el raca suyo también tiene que tener un raca nuestro, ¿no? Y esa estrategia, si los grandes partidos se propusieran en un horizonte temporal de 15 o 20 años, oiga, no es irreal, porque la realidad demográfica de Cataluña, y esto es algo que yo no me canso de repetir, no estamos ante minorías dentro del conjunto de España, pero que son mayoritarias en el territorio donde están. No, donde estamos en Cataluña, la mayor parte de los catalanes somos gente del 70% en primera y segunda generación del resto de España. No es que aquí el 80%, no estamos, si quieres decirlo así, con la composición de la República, donde la República sí, pues hay gente que se haya movido menos y había menos inmigración, entre otras cosas porque los de Esquerra Republicana se ponían con un pistolón y los podían enviar en el tren para que volvieran a Murcia. Pero vamos, esa es la situación. Y ya no hablemos en el País Vasco, estamos hablando de una lengua que se ha inventado, o sea, porque la lengua de los valles hace 30 años no existía en Euskal Batua, y esa es del 10%, y supuestamente describe la identidad. Bueno, pues, pero eso hay que tener el coraje para hacerlo de frente, y no estar como pidiendo perdón frente a argumentos que son pura filfa. Yo estoy de acuerdo contigo, Félix, de que hay que tener una planificación y un proyecto a 15-20 años, totalmente.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que actualmente el Estado no está en Cataluña. No. Claro, ese es el gran problema. El Estado nos ha abandonado. Entonces, claro, si no tenemos el Estado, que es quien tiene la fuerza necesaria para introducirse y para empezar este proyecto a 15 y 20 años... No, y es que tenemos un problema de libertades en Cataluña. ¿No? Hoy la campaña que vosotros estáis haciendo es una campaña heroica. Porque sencillamente la izquierda, y en esto la izquierda y la misma, creen que esto es suyo y que ellos sancionan moralmente quien puede hablar o quien no puede hablar. La izquierda americana iba a decir en Madrid, es una barbaridad, y no apareció una feminista diciendo no, hay una especie de superioridad moral, decente y moral. ¿Qué hablo todo? Y hoy la izquierda es la que está atentando, me duele decirlo, pero es el peligro para las libertades, para el ejercicio de las libertades, precisamente porque decíamos antes, el territorio político todo es de todos. Esa idea de se declara ciudadano non grato a quién, miserable de Otegi no se lo puede declarar un ciudadano non grato porque no somos dueños. Yo puedo pedir el acceso a mi casa, pero el territorio político ya no es patrimonio. Esa idea de que porque aquí somos el 80% independentistas, colocamos la estelada, ¿y qué pasa? Si Ciudadanos gana el ayuntamiento, ¿va a colocar su bandera naranja en el ayuntamiento? No. Precisamente lo que caracteriza el espacio público es que no se puede patrimonializar y cualquiera puede venir y contar su rollo porque está en su país y ese es su espacio de libertad. Y eso es la primera garantía. Por cierto, esto es de Marx. Compromiso mutuo en defender los derechos y libertades. Eso es el manifiesto comunista. Y eso es lo que dice la izquierda. Esto nos introduce quizá en el campo más dramático de la lucha diaria por esas libertades, que es el municipalismo, un campo que yo conozco bastante menos que, por ejemplo, que tú, y que tú últimamente lo estás sufriendo mucho, ¿no? Cuando uno se expone físicamente y cuando uno se expone mediáticamente, pues automáticamente vienen las críticas, los insultos, el día a día compañeros que los han sufrido también. ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos solucionar este tema? ¿Cómo podemos incidir? ¿Cómo se puede trabajar? Hay políticas, claro que hay políticas necesarias, pero efectivas. Bueno, pues David, yo creo que como se está haciendo, es decir, sembrando esa semillita que estamos hablando, es decir, obviamente estar en los municipios, estar al pie del cañón, en las calles, en tus barrios, defendiendo unos posicionamientos que desde los medios de comunicación, que mediáticamente te venden que somos lo peor y que somos el demonio, pues es complicado, y más viviendo en esos municipios, sobre todo en aquellos municipios pequeños donde el ayuntamiento está plagado de simbología independentista, donde las calles están pintadas de amarillo, en donde cualquiera que pueda discrepar de lo que supuestamente es el pensamiento único, pues va a ser señalado, y por lo tanto son situaciones complicadas, pero que los diferentes cargos públicos que tenemos en el conjunto del territorio pues están defendiendo con mucha valentía, y por eso es importante que cada vez seamos más esos cargos públicos en los municipios, en los pueblos, en las ciudades, defendiendo pues los principios del sentido común. Yo ahí sí que yo no me encajaría tanto en la ideología de izquierda a derecha, quizá porque yo no creo en ella tanto como puede creer Félix, pero yo creo que al final son políticas y principios de sentido común. Con mi padre precisamente siempre tenemos reflexiones al respecto de esos principios de la izquierda que ha abandonado y que muchas veces los está defendiendo gente que precisamente no se caracterizan de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, el tener esa fuerza necesaria, y por eso tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para poder tener la mayor representación posible, y que en cada momento, en cada moción, en cada propuesta, en cada acto que se realice en los diferentes municipios que vulneren los derechos de parte de la sociedad o de parte de los vecinos de ese pueblo, lo critiquemos y hacemos nuestra voz y digamos que eso es intolerable. Y cuando nosotros lo hagamos como cargo público, habrá gente en ese municipio que seguirá alzando la voz con nosotros. Y cada vez vamos a ser más, de hecho cada vez somos más. Por eso es importante tener esa representación en los municipios y las ciudades. Un tema que encuentro dramático es cuando Ciudadanos ha ido a Vic, ha ido a Mer, ha ido a Torroella,
ha ido a Rentería, ha ido a Alsasua y a Ciudadanos se le dice que ha ido a provocar. Esto es curioso, pero es que incluso la izquierda, no sé si es que ya, no sé quién fue quien dijo que era, no sé qué brutalidad dijo de los de Ciudadanos, ¿no? Que cómo se nos ocurría ir a estas ciudades. A ver, a mí cuando alguna vez me han dicho esto de que es que claro, es que vais a provocar. Bueno, ¿alguien me puede pasar la lista? ¿Alguien me puede pasar la lista de a qué pueblos puedo ir y a qué pueblos no puedo ir por ser de Ciudadanos? Pero es que no solo en eso, también en la manifestación del 8 de marzo, las diputadas y ministras del Partido Socialista gritaban consignas de dónde están, no se ven, no sé, las mujeres, pero esa patrimonialización de los ismos, yo realmente no lo entiendo, por eso es importante lo que estoy diciendo. Pues sobre todo el tema del nacionalismo, que es un tema muy grave, el tema del feminismo también, bueno, pues cada uno entiende el feminismo, pues feminismo, hay feminismo liberal y cada uno entiende el feminismo y ningún hombre me va a hacer a mí entender cómo me puedo sentir yo como mujer, pero es que ninguna mujer también me puede obligar a mí a hacerme por mucho que sea otra mujer, a hacerme entender a mí cómo me quiero sentir como mujer. Pero el tema del nacionalismo y de que haya pueblos dentro de nuestra nación que no podemos visitar porque no somos bienvenidos o porque provocamos, pues me parece que llegar a esta situación es muy dramática. Bueno, de hecho aquí tenemos a un compañero, a Juan Antonio, en Argentona, que es un valiente y a través en redes pues está tomando algo en Argentona y le están diciendo está en tal sitio y a ver quién le mete una paliza. Eso es el problema de no haber tenido ese proyecto a 15 y 20 años. Porque tanto el Partido Socialista, y aquí también quiero incluir al Partido Popular, durante todos estos años han permitido que en ciertos territorios de nuestro país pues se crean los nacionalistas y los independentistas que son de su propiedad. Sí. A Vic, a Rentería, a Alsasua, allí el Partido Popular y el Partido Socialista han dicho, bueno, esto lo dejamos, no digamos nada. ¿Y qué pasa? Cuando llega alguien y se presenta a esos pueblos, no, pero si vosotros no sois bienvenidos, vosotros no formáis parte de esto. Entonces, el problema viene, una vez más, de lo que se ha hecho o de lo que no se ha hecho a lo largo de estos últimos años. Bueno, pero es que hoy en día todavía desde el Partido Socialista no se justifica a los que están siendo agredidos, se justifica a los agresores, que esto es lo más grave y esto viene de parte de la izquierda, del Partido Socialista y ya no hablemos de los de Podemos, porque para los de Podemos son muy radicales. Es que yo, que no era un gran lector, pero era un lector atento, siempre que hablaba de un nacionalismo sentimental que tiene raíces antiquísimas, en concreto en alemanes, que tú conoces bien, Félix, y prácticamente todo lo que decía Pujol ya estaba dicho hace muchísimo tiempo y para naciones que se estaban construyendo en el siglo XIX. La única diferencia es que Pujol lo decía de una manera amable y no con el lenguaje casi alrededor del siglo XIX. Y eso es lo que ha ido sembrándose y eso es lo que ha ido... El proyecto de sonido que tú comentabas tiene la base justamente ahí, en esas ideas de Pujol, que no era un gran lector, simplemente era un lector atento a según qué cuestiones, sí que se rodeaba de gente que sabía entender muy bien y este problema, claro, en las grandes poblaciones se nota menos, pero en las poblaciones como Argentona o en las poblaciones del centro de Cataluña es sangrante, porque claro, llega un momento en que la gente no tiene un partido al que votar, ya no solamente Ciudadanos, que también, sino no tienen nada más que partidos independentistas. Me parece que son el 43% de pueblos de Cataluña solamente tienen opciones independentistas para votar. Claro, visto así, tenemos un grave problema, porque aquí mataron también la utilización de los espacios públicos por simbología que no es la de todos, la utilización constante de sitios comunes del ayuntamiento con simbología que no es la de todos, etcétera, etcétera. Bueno, es un pueblo relativamente grande, una ciudad donde se sufre relativamente menos que lo que va a sufrir la gente que Juan Antonio en Argentona, e incluso pueblos más pequeños de 200, 300, 500 habitantes, que es prácticamente todo el centro de Cataluña. Por tanto, la labor de ahí tiene razón
20, 30 o quizá más. Lo mismo que tardó Pujol en proyectar el proyecto 2000 es quizá la labor que nos toca a nosotros, que nos hemos quedado solos prácticamente, defendiendo un discurso que es un discurso completamente legal y completamente razonable. Al final hay que tener ese sentido de Estado, y los grandes partidos nacionales deberían tener ese sentido de Estado para poder hacer este proyecto más allá de las siglas, más allá de la ideología, sino con ese sentido de Estado que creo que está faltando, que ha faltado en los últimos años por parte de los partidos. Por ejemplo, en Mataró no se vive igual que se puede llegar a vivir en Argentona, pero yo recuerdo el día que empapelaron todo el ayuntamiento, los independentistas, había regidores de partidos independentistas, empapelaron el ayuntamiento y está el ayuntamiento que da pena, porque bueno, pues las paredes están totalmente desmejoradas. En el ayuntamiento hay cámaras que enfocan hacia donde se están produciendo los hechos. Cuando se les preguntó por parte de Ciudadanos si pensaban demandar a quien lo había organizado, la respuesta fue que bueno, que como ya ellos tenían pensado remodelar la fachada, pues bueno, porque tampoco hacía falta pedir responsabilidades a nadie, ¿no? Y dices, pues bueno, pues así vamos, ¿no? Pues vamos a ponernos todos a jugar contra la fachada de la pelota, vamos a decir a los niños que no tiren contra la fachada de la pelota. O sea que aquí tampoco se ha sido muy firme. Cuando empezaron con todo el tema de lazos amarillos, pues fue la sociedad civil la que empezó a quitar lazos amarillos. Cuando ya la sociedad civil se movilizó, el ayuntamiento empezó a movilizarse. Otro tema que tenemos aquí desde hace muchísimos años, aquí lleva 40 años el Partido Socialista, es un decreto en el que toda la comunicación que se hace en el ayuntamiento tiene que ser en catalán. O toda la contratación que se haga con proveedores tiene que ser siempre en catalán. Y nosotros desde Ciudadanos vamos a luchar porque sean los dos idiomas. Y además Mataró, me parece que en las últimas elecciones únicamente votaron a opciones independentistas el 36% de ciudadanos. Con lo cual creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a poder elegir si la correspondencia o la relación con la administración es en catalán o es en castellano. Y el que quiera hacerlo en catalán, que lo haga en catalán, y el que quiera hacerlo en castellano, que lo haga en castellano. Y como partido liberal, además, es que creo que tenemos que respetar la esfera privada de la persona, y la persona puede elegir en qué idioma y en qué lengua quiere relacionarse con la administración. Por otro lado, se están subvencionando desde el ayuntamiento, pues, por ejemplo, la Fundación Iluro, que la Fundación Iluro venía de la antigua Casa Layetana, que la antigua Casa Layetana se la quedó Bankia porque quebró. Y en la Fundación Iluro, el ayuntamiento, hay bibliotecas, hay sala de exposiciones independentistas, las que quieras, y cada 11 de septiembre tenemos una estelada de no sé cuántos metros que ocupa toda la fachada. Cuando el ayuntamiento da para el sustento de esa fundación 200.000 euros cada año. Entonces, creo que tenemos derecho a exigir, y el ayuntamiento tiene derecho a exigir, que no se ponga esta estelada. Y año tras año, y teniendo gobiernos socialistas, eso se permite. ¿Por qué? Pues porque las tesis independentistas, ellas las admiten, y no vamos a hacer enfadar a estos señores. Además, esta Fundación Iluro, no sé cómo se hizo el traspaso, pero dentro del patronato, el patrono, aparece por ahí Òmnium Cultural, que dices, ¿cómo Òmnium Cultural ha podido llegar o sea, una obra social que era de Casa Layetana, que ha sido comprada por Bankia, que Bankia ha sido rescatada por todos los españoles, y resulta que quien lleva esa antigua obra social son el Archivo de Santa María y sobre todo Òmnium Cultural? Y a estos les damos dinero, y cada año les vamos dando dinero. Bueno, pues esto se tiene que acabar. Es muy... Hay que votarla, que a mí no se va mucho. Se te ha puesto cara de alcaldesa. Creo que es muy interesante, pero por la hora quizá es el momento de, si tenéis alguna pregunta. Bueno, me parece que hay un micrófono, por si...
¿Se oye o puedes probar? Prueba. Pero había un micrófono. Prueba, no hace falta. Un hombre potente, si puede colocar Argentona, no puede. No, quería decir con el independentismo de Argentona. Vale. Que si me da un microcanto. Hacemos parte. ¿Te creces? Sí, bueno, a Félix, una preguntita. ¿Estarías dispuesto a donar tu cuerpo y tu mente a la ciencia? Por si algún día podemos clonar seres humanos y ponerte en cada colegio, La selección de baloncesto no iba a ser muy eficaz. Bueno, ahí... Pero Bueno, no, en cada colegio. Un Félix en cada colegio. Sí, por supuesto. Y bueno, a David, compañero David, que bueno, hay que decirles a los tenderos de droguerías de Cataluña que están de enhorabuena porque se van a hartar de vender lejía. Cada vez que vayamos a un pueblo se van a hartar de vender lejía, pero no vamos a parar de pisar ningún pueblo. Pues sí, claro que sí. Un valiente más. Buenas noches. Félix, agradecerte la visita, que para nosotros es todo un placer. Dos preguntas muy breves. La primera, cuando aquel grupo de intelectuales pusisteis aquella primera semilla, ¿no?, de lo que ahora es Ciutadans, ¿os imaginabais que en algún momento podría llegar a ser el dique de contención del nacionalismo y el independentismo como es ahora? Y la segunda, a mí lo que me choca un poco de todo esto, ¿no?, es, yo recuerdo en la facultad que siempre los profesores de teoría del derecho nos decían, ¿no?, que el concepto de nacionalismo, ¿no?, quedó superado por el concepto de ciudadanía europea, ¿no? Aquellos padres de Europa trabajaron, ¿no?, para superar, bueno, para luchar. La idea de Europa también era para acabar con todas estas cosas, ¿no?, y tener este concepto más abierto de ciudadanía. Y cómo podríamos volver a inculcar esto ahora a la gente joven, ¿no? Yo creo que ha habido un retroceso importantísimo estos últimos años y yo creo que el concepto de Europa es algo que deberíamos volver a trabajar. Sí, respecto a la primera pregunta, desde luego no tenemos un cerebro compartido, pues cada uno imaginaría, quizá yo era más pacato, imaginación era más limitada, ¿no? Sí que es verdad que había un fermento, sí que es verdad que había una realidad, y además yo creo una cosa muy importante, es que aunque el Estado ha desaparecido, se ha movilizado la sociedad civil. Y lo que jamás hubiésemos imaginado es que había gente que saldría a quitar lazos. Es decir, estamos aquí, no nos vais a echar. Y eso ha cambiado. Estamos aquí, este espacio es nuestro y tenemos los mismos derechos. Entonces, la parte del Estado que le corresponde es que se acabe con la sensación de impunidad. En el País Vasco, que jugaban a las grandes ligas del terror, cuando metieron la ley de partidos políticos y la ley que afectaba a la calle Borroca, la violencia en las calles se acabó. Se acabó porque la gente sabe que la vida no es serio. Eso requiere no trabajar con el marco legal, sino cambiar leyes para establecer leyes nuevas, delitos que ya habíamos contemplado. Y la primera vez no, pero la tercera ya ha sucedido. Así que el independentismo hace 2 años estaba por la independencia, hace 1 año recuperemos la república y hoy estoy, pues bueno, ya veremos. Sí que es verdad que no están planeando a largo plazo, pero están ahí porque ya se tienen que los actos tienen consecuencias. Respecto al otro, claro que hay un problema con Europa, que es un problema, si quieres, de ampliación. O sea, yo lo que sostengo por escrito, los libros, más específicamente el nacionalismo, es que cualquier frontera es un ámbito de establecer arbitrariedad a nuestro perímetro moral. Si un tipo, por haber nacido al otro lado de una frontera, no tiene acceso al derecho al bienestar, no tiene acceso. Y eso no es resultado de un esfuerzo o un mérito suyo, sino simplemente por un mal azar. Precisamente, si algo caracteriza una tradición de ciudadanía, es un rollo filosófico que está por ahí, que es el principio de ninguna desigualdad sin responsabilidad. Es decir, haber nacido rico o pobre, haber nacido en una región de España, en otra, haber nacido hombre o mujer, haber nacido blanco o negro, no es una elección.
por tanto no puede determinar mis derechos. Ahora, si yo trabajo más y entonces como resultado de mi esfuerzo pues gano más, entonces eso sí es tu elección y puedes asumir las consecuencias de tus acciones. Entonces las fronteras son arbitrarias, todas. Precisamente lo que nosotros tenemos que actuar, precisamente por eso levantar una frontera nueva donde no existía es disminuir el perímetro de mi humanidad. Entonces el horizonte político es claro, Europa es una ampliación del espacio de realización del proyecto de ciudadanía. Ahora bien, ¿qué sucede? Que los mercados políticos son locales. Es decir, la gente compite en un mercado local, ¿no? Y de modo que en el País Vasco tú no vas a decir, no, vamos a acabar con el cupo en aras del interés general de los españoles. Sí, vale. Nosotros tenemos nuestro chiringuito y eso que ha pasado, uno de los problemas de estas autonomías es que es muy fácil decir, oiga, yo compito aquí y la culpa es de fuera. Y entonces os voy a prometer algo, que no van a venir a competir en el trabajo por la lengua o cualquier cosa, y entonces claro, es complicado romper eso. En Europa a otra escala pasa algo parecido. Claro, los mercados políticos son nacionales, tú dices, no, es que... Y eso requiere problemas que son más técnicos de diseño institucional, de partidos políticos que sean transversales, de proyectos políticos que se comprometan con la idea de Europa. Y seguramente un sustrato que no es irrelevante, que es, digamos, una lengua común. Eso allanaría el camino, porque la gente se mueve, tiene acceso a posiciones laborales, o por lo menos que la segunda lengua, que seguramente tendría que ser inglés, por razones de eficacia comunicativa, aunque no estén los ingleses relevante, pues entonces la tuviéramos en las escuelas de manera eficaz. Y entonces nos moveríamos con una cierta naturalidad en acceso a las colecciones. Pero sí, claro pero el proyecto de Europa es un proyecto de ampliación de nuestro perímetro de ciudadanía, no hay incompatibilidad. Lo que pasa es que de momento el espacio de realización es ese, y el espacio de desaparición es dibujarlo en Cataluña. Claro. Hola, buenas tardes. A ver, nosotros tenemos la suerte de tener, podríamos decir, unos generales, tanto Larrimadas como Albert, valientes. La verdad que han demostrado, digo esto por no seguir citando. El problema es que nosotros también, vamos a llamarnos mercenarios, ¿no? También tenemos que ser valientes. Creo que cuando alguien actúa y dice según qué frases, nosotros tenemos que actuar respondiendo. El otro día estaba en la radio de Cabrera de Mar y entonces, claro, había allí de todos los partidos políticos que se presentan a la asociación de vecinos, etcétera. Bien, no sé por qué la de la CUP la tenía tomada conmigo. Podría ser, no, el resto, pero la tengo conmigo, bien. Y entonces, pues claro, yo no estaba aquí intentando provocarme, claro, pero ya yo suelo ser bastante educado dentro de la cabe. Pero hay un tema que para mí es intocable, que es la palabra de España o lo español, ¿no? Y entonces, ¿a que no sabéis quién tenía la culpa del machismo y la falta de feminismo que hay en España? Pues eran los canales de la televisión española. ¡Qué casualidad! O sea, qué casualidad. Claro, yo le dije, hombre, yo tengo, no sé si son 200 o 300 canales en mi casa de televisión, no los puedo ver todo. Pero sí, pero la verdad es que nunca pensé que serían la televisión española las culpables del machismo. Y hombre, sobre todo, lo iba diciendo muy bien, podía haber dicho la televisión, pero no añadir el gentilicio, eso lo podía haber omitido, ¿no? Porque quedó mal. En fin, se ve que la respuesta suelta, pues quizás no le gustó, porque a partir de aquel momento me respeto un poquito más dentro de lo que cabe y tal, pero los demás que eran allí partidos de todo lo otro, de aquí y de allá, pues bien y tal, pero sobre todo en la CUP parecía que la tenía tomada conmigo, pero bueno, salimos a flote. Únicamente esto, sobre todo que nosotros también como en parte como soldaditos o como también demos una respuesta cuando hay. Y por ejemplo, el otro día un cliente, ya sabéis que los clientes siempre tienen la razón, un cliente me hablaba mal de las rimadas, una persona muy mala. Yo le decía, pero bueno, ¿qué hace la rimada? ¿Muerde las orejas a los niños? ¿Le tira el cabello? ¿Alguna correcta? No, es que esta día tal. Digo, pero tú, claro, por ser de mi edad más o menos, seguramente estás muy influenciado por el pensamiento único, es decir, que todos piensen igual. O sea, si tú piensas de una manera, te gustaría que todos pensasen como tú.
Esto en una sociedad plural es imposible. Lo bueno precisamente es que hayan distintas opiniones. Pero ya te digo, es nosotros desde abajo tenemos que dar siempre respuesta, no esperar que la den nuestros generales de arriba, nosotros también. Sí, eso de la culpa de cualquier cosa por España, me recuerda aquel chiste de Aznar, que supongo que ustedes conocerán. Dice, si tu pareja te engaña una vez, la culpa es suya. Si te engaña 2 veces, la culpa es suya. Y si te engaña más veces, la culpa de quién es? De Aznar, naturalmente. Sí, es verdad. Pues eso, ahora de España. Hola, bueno, yo quería preguntar una cosa que últimamente siempre voy oyendo, que cómo es que Ciudadanos ha admitido que los medios de comunicación, bueno, vayan diciendo es de derecha, es la derecha, llegó a ser un momento que era ultraderecha, y cómo es que esto no lo ha rebatido, o sea, cómo es que no ha defendido el centro, o sea, capa y espada, o sea. Es que en realidad esas calificaciones, digo mi opinión, y que no tiene ningún vínculo con Ciudadanos, no es simpatía, pero vamos, en realidad las calificaciones de derecha, izquierda, son calificaciones, importa poco cómo te calificas tú, las calificaciones de los otros. Si ahora apareciera un partido a la derecha de Vox, Vox aparecería como moderado, simplemente porque aparecería otro más a la derecha. Entonces Ciudadanos, que fue extrema derecha durante un momento, y el PP, en el momento en que aparece Vox, si hay ahora gente que considera que la republicana se ha moderado en virtud de Puigdemont, al cual le calentó la cabeza a Esquerra Republicana en la Plaza San Jaume para que se volviera, cuando tuvo un momento en donde le entró la cordura, un instante de cordura, entonces le calentó la cabeza a Esquerra Republicana. Entonces, estos conceptos son relativos y actúan más desde la descalificación que desde... Ahora, por otra parte, si ya te voy a contarlo todo, yo creo que Ciudadanos cometió un error y lo escrito y es abandonar algo que es perfectamente articulado, es el proyecto liberal, el proyecto socialdemócrata, es el espacio que nos ha constituido Europa y es el espacio de competencia política con la izquierda. El único espacio que queda por cumplir hoy en España es una izquierda directamente antinacionalista. Y eso, Ciudadanos, sin cambios importantes en el programa, porque el liberalismo, cuando es liberalismo progresista, se solapa en lo fundamental, respecto del principio de la socialdemocracia, y no lo podía haber cubierto. Ya hizo una elección y entonces le han caído las etiquetas injustamente. Pero quizá antes de hacer la elección también se le caía. ¿Qué? Antes de hacer la elección también se Sí, bueno, pero si tú le dices, usted que la tarjeta sanitaria, esto y que cualquier español puede trabajar, eso es la igualdad, y tú invocas la igualdad y usted no es de izquierda, y entonces que te digan, me está usted apelando a la identidad, y pasa que lo complicas un poco más, ¿no? Que en ese espacio queda... pero bueno, estos son ya hijaditas de académicos. Sí. Pero aquí hay diferencia ahí. Hola, a ver, yo quería, bueno, no es una pregunta para nadie en concreto, aunque estoy seguro que Felipe va a saber de lo que hablo. Había estado hablando antes mucho del tema del marco mental nacionalista, de cómo se ha llegado aquí, y un poco va por ahí del asunto de Juan Antonio. Y yo quería incidir en eso, ¿no? Es decir, yo cuando llegué a Cataluña, yo llegué hace poco más de una década a Cataluña, y yo recuerdo el comentario general en la época de Montilla: estos son tres, estos son uno tal, no han tomado ninguna parte. Bueno, han pasado unos cuantos años, más de 10 años, y esos tres ya no son tres, son muchos más. Están donde están gobernando Cataluña y estamos en la situación que estamos. Cosas como las que le han pasado a Juan Antonio, bueno, pues al fin y al cabo, cuando estás dentro de un partido político, pues parece como que es desagradable, pero al menos estás dentro del partido político, como que lo llevas en el sueldo, estas cosas te van a pasar siempre, pero a mí me preocupa el que esa incomparecencia de tantos años, que ahora no es política porque existen partidos ciudadanos, incluso los sectores del PSC, que plantean esa lucha de decir, oiga, no, estamos aquí y hay que combatirla, pero a mí me preocupa la gente que no está en ese, digamos, en ese paraguas, y el caso en el que estoy pensando lo conoce Félix perfectamente. Gente que está en sus trabajos, gente que además tiene una cabeza bien amoldada y que hace su, digamos, que pone su granito de arena contra el discurso nacionalista, y que en un momento dado reciben el recao, por decirlo de alguna forma, les entra el miedo
y empiezan a tener la paranoia de esto, y si no tengo apoyo, y si no tal, y qué me va a pasar, y si me van a sancionar, y esa gente no tiene dónde ir. Es decir, políticamente Ciudadanos es la respuesta probablemente, pero a niveles de ciudadano anónimo, y el caso que estoy hablando del caso de Iván, por ejemplo, lo conozco perfectamente, esa gente no tiene respuesta. Es decir, y eso es algo que hay que empezar a manejar. Es decir, ¿dónde va la gente que sufre esos acosos? ¿Dónde puede acudir? ¿Qué podemos hacer nosotros como partido? ¿O qué podemos organizar como partido para dar respuesta a eso? Incluso defensa jurídica. Es decir, ese es el problema, ese es el gran problema que hay en Cataluña ahora, que es social, no es ya político, es un problema de gente que no es que ha comprado el discurso, es que se ha rendido, porque se está pensando rendirse incluso, porque no hay una respuesta ni del Estado, por supuesto, ni de la Generalitat, donde va a parar. Pero incluso marcharse de Cataluña. sí, bueno, pero es que no hay, aparte de la respuesta política que la podemos dar nosotros, no hay, por ejemplo, una respuesta jurídica, no hay un sitio en el que, o alguien que diga, oye, no oiga usted tiene unos derechos, usted se los vamos a defender hasta el final, y usted no tiene que rendirse. Ese yo creo que es el punto que nos queda para superar ese miedo, esa incomparecencia que sigue existiendo. La incomparecencia del que no es nacionalista en Cataluña es flagrante. Es, bueno, vamos a dejarlo. No se les puede dejar, jamás se les puede dejar. No, es una situación que es interesante, porque en realidad lo que habría que ser no solo desamparar, sino dar incentivos para que la gente denunciara eso. Y se me ocurre un paralelismo interesante, que ha pasado con la posibilidad de las denuncias a la violencia de pareja. ¿No? Hay teléfonos, hay gente del que puedes llamar a un teléfono y te aseguran la protección. Ese modelo, si entramos en otro marco mental, se podría tener que hacer. ¿No? Hay ciudadanos que no pueden ejercer sus derechos. Esos 40 y tantos ayuntamientos que antes se mencionaban, donde no hay otras alternativas, estoy seguro que casi por cuestiones puramente aleatorias hay una representación de gente constitucionalista. Hay gente que no tiene... Y esa gente está intimidada en su propio tiempo. Entonces, se trataría no solamente de protegerlos, sino de decir, al que denuncie un acto de esto, pues tiene garantías de las que sean. De modo que es un incentivo. Y cambiar el marco mental. Hemos conseguido pues, que la gente pueda denunciar la violencia de género, que hablamos de un comportamiento estratégico, pero eso es otra batalla, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar que en otro comportamiento tan indecente como ese, que es un problema que afecta a los derechos y libertades, no hay la posibilidad de que un policía le va a asegurar que usted no se va a acercar y va a sancionar a alguien preventivamente? Se me ocurre... Es que llegamos a eso, es que en Cataluña hay gente que está ya convencida de que no tiene derecho civil. Sí. Y eso es terrorífico. Y gente formada, ¿no? Sí, pero además aquí lo peor de todo es que hay un caso dramático, o sea, el tema dramático es que hay gente que no tiene derechos civiles y resulta que los que están haciendo que esas personas no tengan derechos civiles son los que están reclamando que son ellos los que no tienen derechos civiles. O sea, se está tergiversando las palabras de libertad, de democracia, de derechos civiles, de tal manera que los que están sufriendo resulta que estos teóricamente son los verdugos, cuando es al revés. Y ahí se ha llegado a esta situación perversa en Cataluña. Abuso. Sí, bueno, abuso ya que nadie quiere hablar. Aprovecho la ocasión. Breve opinión. No, sin micrófono, Yo recuerdo una imagen que a mí realmente me chocó, hablando de la presión en municipios pequeños, ¿no? Cuando están todos los alcaldes con las galas. Y realmente, si reflexionas, es que cualquier concejal de una ciudad metropolitana, podría ser Terrassa o Sabadell, representa más ciudadanos que 15 o 20 de aquellos alcaldes que están con la vara allí y levantándola. Entonces, realmente es eso, ¿no? A mí lo que me preocupa también es qué medidas y qué sistemas de apoyo podemos tener para estos municipios pequeños, donde realmente sí que hay, ¿no?, una situación de, hasta me atrevería a decir acoso, ¿no?, en algunos casos concretos, y el miedo, que es lo que tú has dicho, ¿no?, es miedo. Sí, bueno, no sé, no quedarme, pero
Lo que ha pasado en la Cámara de Comercio es muy revelador. Son 4, ante la indiferencia de tantos, con mucho poder, que están, bueno, que se han despreocupado. Por cierto, que la despreocupación también ha alcanzado a Madrid y a los poderes políticos. Al IBEX, mientras no se produzca la independencia, como si se comen crudos a los niños que las ven. Entonces, esto está dentro aquí, el negocio se mantiene, esto forma parte del pan, el drama no sube a mayores, y ahí los de aquí, bueno, pues si pillamos algo más, y solamente cuando pasaron momentos como el 2 de octubre, cuando los caixas se fueron tal y cual, algo pasa. Pero no están, vamos, esto os lo puedo decir desde prácticamente una fuente, no están dispuestos a poner dinero para apoyar un proyecto, más bien al contrario. Se ha visto en los periódicos importantes, que ellos aquí no están. A mí me gustaría que me contestarais un poco qué os parece la idea del PSC, que ya viene de Maragall, ¿no? Que decía que la solución de España era pensar España como una nación de naciones, ¿no? Cosa que a mí personalmente me parece como paradójica, que la solución al nacionalismo sea reconocer, sea más nacionalismo, ¿no? Y que es algo que ahora ha comprado Pedro Sánchez y que lo quiere aplicar como que esta es la medida que va a solucionar los problemas de España. Es un error que desde luego Ciudadanos va a estar en contra y con oposición absoluta. Dar privilegios a ciudadanos de un mismo país por el hecho de pertenecer a una parte del territorio concreto, pues me parece una aberración, sinceramente. No, conceptualmente no tiene sentido, porque tú no puedes utilizar la palabra 2 veces, a no ser que cambies el sentido. Entonces, la segunda idea de nación sería distinta. Y luego políticamente te colocas en una situación. Bueno, sí, pero ¿cuáles son las naciones y cuáles no son? Y entonces inmediatamente las que se consideran genuinas naciones, porque supuestamente tienen, esta fórmula tan maravillosa, histórica no, esto es sí, las comunidades históricas, sí, como si los de Andalucía hubiesen aterrizado ayer de Marte. Entonces, todos tienen historia, pero esta no tiene historia. Coño, si la catedral de Barcelona se la inventaron en plan Disneylandia en el 19, y usted va a Andalucía y en fin, tiene con la Alhambra, la Giralda, en fin, tiene algo que hay historia de verdad, ¿no? Pues, como nadie ha llegado aquí al planeta Tierra hace 2 días, sino que todos somos mestizos de pura cepa y llegamos ayer o antes de ayer, pues entonces todo esto es metafísica. Y por supuesto, el problema que se van a encontrar es que inmediatamente dirán, sí, todos queremos ser nación, y La Rioja será nación, y como los argumentos son completamente inasibles, todos tienen identidad propia, porque cualquiera tiene identidad. ¿Qué es lo que es? ¿No? La gran paradoja del nacionalismo es que queremos ahondar en que la identidad nacional es la realización de la identidad nacional en nuestro programa. Diga, si usted lo quiere como objetivo la identidad, es que no la tiene. Entonces, si la identidad es lo que se tiene, si uno lo tiene, no tiene por qué buscarlo, y si lo busca es que no lo tiene. Entonces el nacionalismo, cuando dice que hay que procurar alentar la identidad nacional, es que admite que no es una nación. Por una paradoja, pero diles a esto que tiene algo de paradojas lógicas. Quiero decir, es que el problema de la lógica es la simplicidad, o sea, pagan capirotes. Luego un problema añadido es que en España tampoco los federalistas, que los federalistas se piensan que son nacionales, o sea, hay un federalismo nacionalismo, entonces lo mezclan absolutamente todo, lo destruyen absolutamente todo, porque el federalismo como idea no es ni mala ni buena, es decir, es una idea inocua que se puede llevar a cabo en un momento dado y que tiene unas normas, y no por eso ni destruye ni deshace una nación, ni muchísimo menos. O sea, es una cuestión de ordenamiento político, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hablas de federalismo y automáticamente todo el mundo ve que estás hablando de nacionalismo. Mira, sí, nosotros somos federalistas, pero es que somos nacionalistas, no, son cosas completamente diferentes. España es un Estado federal. Sí. Esto es la persona que más sabe, que es Roberto Blanco Valdés, igual que el tópico, el Senado tiene que ser una cámara territorial. No hay ningún Senado que sea una cámara territorial. Son consideraciones muy técnicas. Claro, pues el federalismo no es como decir democracia. Hay democracias con muchos modelos y variaciones. No es una especie de decir, no, es como estar embarazado, no estar embarazado, que no estás un poquito embarazado. ¿No? Pues el federalismo, España forma parte de un montón de criterios como algo federal. Pero no nos engañemos, el nacionalismo no quiere el café para todos, y lo dicen de un modo obsceno. No queremos la igualdad. Porque, no sé, eso no hay modo de atarlo.
Yo, respecto a tu pregunta, no voy a ser nada original y voy a parafrasear a Albert Rivera, que dijo que él estaba totalmente en contra de la nación de naciones y quería una nación de ciudadanos libres e iguales. Y esta era la idea de Ciudadanos, una nación de ciudadanos libres e iguales. Bueno, la verdad está muy bien, pero las horas yo creo que debemos acabar aquí. No sin antes pedir el voto para Cristina, se lo merece, lo vale. Y ya sé que hay muchos convencidos, pero queremos que comentáis a todos los que aún no están, porque ella se lo merece y nosotros vamos a estar detrás apoyándola, parte de los que estamos aquí y muchos que no han podido venir y que también la apoyan porque lo vale. Así que